Buenas tardes, mi nombre es Juliana Rengifo. El día de hoy les haré un comentario oral sobre el cuento llamado El último encuentro de Sandor Maray. Mi código IB es 0014 65015 y hago parte del Colegio Alemán de Cali, Deutsche Schule Cali, y hago parte de la convocatoria de mayo del 2017. La estructura de mi comentario será la siguiente. Primero haré una breve biografía del autor, seguido de un resumen, un corto resumen. Después diré mi tesis y, y la sustentaré con tres argumentos, que son la razón frente a la pasión, la amistad y la lealtad, que tiene que ver también con un tema muy importante en esta obra, que es la mujer. Entonces comenzaré a decir la biografía del autor. Bueno, Sandor Maray nació el 11 de abril de 1900. Él nació en Hungría y murió el 22 de febrero de 1989 en Estados Unidos, en California, para ser más exactos. Él fue un novelista, periodista, dramaturgo, como ya dije, de Hungría. Él además también fue considerado como un humanista, el cual abandonó su país en 1948, huyendo del comunismo, huyendo de todas esas ideas que a él no le parecía, y también fue un intelectual burgués, lo cual en esta obra se ve muy reflejado esas influencias y lo voy a demostrar más adelante cuando diga mis argumentos. Em, bueno, él se instaló en Estados Unidos cuando huyó de su país, donde se suicidó antes de la caída del muro de Berlín. En sus novelas más populares son Música en Florencia, Divorcio en Buda y El último encuentro, que será la obra que hoy comentaremos. Y esto sería todo. Entonces aquí vemos como lo que era su realidad, lo que es su biografía, hace una influencia en lo que son sus textos y sus novelas. Bueno, ahora seguiré a hablar sobre el resumen de la obra. Bueno, en esta obra, en El último encuentro, Maray narra el encuentro de dos hombres mayores que sus nombres son Conrad y Henrik, y ellos habían pasado toda su juventud juntos y se habían conocido en la escuela militar. Ellos pasan toda la infancia juntos y después uno de ellos desaparece sin decir adiós, sin decir nada. Entonces uno de ellos, el que desaparece es Conrad. Entonces Henry queda como, como no entiende por qué se fue. Y ellos se encuentran después de 41 años. Sin embargo, Henrik vivió bajo ese sentimiento de esperar el momento en que se volvieran a encontrar, y creo que Conrad también lo esperaba así porque fue él el que decidió visitar a su amigo otra vez. Y entre ellos había una interrogante que era más fuerte, como una fuerza magistral que desenvolvía una verdad que al final del cuento no se puede como decir cuál fue porque queda en una grande interrogante. Y ellos, a través de esa conversación que tienen en la casa de Henrik, Henrik le empieza a hacer preguntas a Conrad de qué pasó en verdad, y él no es capaz de responderlos. Sin embargo, Henrik siempre se hace una idea y él hace una serie de preguntas y él nunca logra responderlas. Bueno, al final, bueno, ellos se encuentran frente a frente, sin embargo, no hay como rencor, se ríen,
y miran el pasado y tratan de buscar la verdad como una fuerza libertadora y pues cuyo punto en común, el cual por ellos están ahí, el cual de estar ahí es debido a una mujer que es Cristina, que era la esposa de Henrik, que también la comentaremos más adelante. Entonces pasaré al comentario oral y mi tesis es la siguiente. En la obra de Sándor Mára y El último encuentro, el autor hace un profundo análisis de relaciones humanas y el vínculo de la amistad, sobre todo la lealtad, la vejez y el paso del tiempo. Con esto tendremos nuestra primera variable, que es razón frente a pasión. Entonces tenemos a dos personajes principales, el cual era Henrik, que es un general del ejército, que es un hombre alto, frágil, sin embargo es muy hábil, que tiene mucha facilidad para aprender cosas. Y al principio la novela muestra una actitud amable y de respeto, pero después él cambia a una actitud radical a cuando se encuentra otra vez con su amigo, a pesar de que ellos se ríen y todo, queda ahí como, por decir, lo amargo de lo que pasó. Entonces, en ese momento, Henrik hace referencia a la razón, porque, em, porque Conrad era una persona a la que le gustaba la música, a la que era una persona totalmente diferente a cómo razonaba Henrik. Eso se ve a través de la obra cuando cuando Conrad decide matar a su amigo, lo cual no logra, pero él piensa en matar a su amigo para quedarse con su esposa, por así decirlo. Eso es más pasión porque es del amor. Sin embargo, Henrik es la razón porque él cuando se vuelven a reunir, a pesar de que él sabe que pasó algo entre los dos y Conrad nunca dice nada, pero él lo sabe, él actúa con la razón porque para él la amistad era algo muy importante. O sea, la amistad iba más allá de las mujeres y el amor, por lo tanto él es la razón ahí. Y Conrad, aunque estuvo en la academia militar, él no eran sus intereses, o sea, él no era un soldado. Entonces, también cuando ellos se conocieron, él se fue a vivir a la casa de Henrik, pero esto ya hace parte de nuestro otro argumento, de nuestro último argumento, que lo comentaremos después. Pero entonces, eh, el general sospechaba que la música, la pasión de Conrad, era una pasión peligrosa, porque en la academia no toleraban ninguna rebeldía, ni siquiera la rebeldía musical. Entonces el concepto de la música que formaba parte de él no era lo que no era la personalidad de Henrik. Entonces aquí vemos una diferencia entre personalidades. Bueno, mi otro argumento es eh, la amistad. En este cuento se ve mucho la amistad porque nos muestra cómo Henrik y Conrad se conocieron, cómo desarrollaron su amistad en todo el cuento, que una mujer es más importante que una amistad, como ya dijimos en nuestro argumento pasado, que es la razón y la pasión, de cómo
pasión hace, hace más importante a una mujer que una amistad que se ha construido con mucho tiempo, porque la familia de Conrad, la familia de Henry, decide acoger a Conrad y lo podemos ver en nuestro fragmento cuando el general viaja a Viena y todo eso. Eh, entonces, ya cuando ellos empiezan a hablar, cuando ellos se encuentran, empiezan a hablar de los problemas que tuvieron y sin embargo de una manera más pacífica y tratan de encontrar la verdad porque para ellos fue una amistad que se puede decir que los consumió demasiado porque fue una amistad desde pequeños que a pesar de que eran muy diferentes, podemos decir que era que entre más diferentes hay como más atracción, se puede decir así, es un poco más de la física, los opuestos se atraen, eh, pero no de una manera solo de amistad. Entonces vemos la amistad, que es un tema, que es el tema principal de la obra. Nuestro último argumento es la lealtad y la mujer. La lealtad también viene ligada a la amistad y lo que pasa en este cuento es que el general Henrik era una persona rica, era una persona burgués, como lo era Sandor Maray en la vida real. Él era un burgués, vivía en una gran mansión, siempre tuvo todo lo que quiso, todo lo que necesitaba. Y Conrad vivía en una casa pequeña, no tenía los mismos lujos. Él siempre estuvo muy avergonzado de lo que tenía y es más, él nunca invitó a su amigo Henrik a la casa como Henrik invitaba a Conrad a la suya, pero es más porque él estaba avergonzado y nunca quiso invitarlo porque Henrik lo tenía todo y él no tenía nada, él solo vivía con lo que los papás le podían dar. Entonces para él era un como un punto de quiebre en la amistad, porque eso se puede decir que él siempre estuvo celoso, que nunca, no digo que nunca hubo una amistad, sino que quizás había una amistad con intereses diferentes. Entonces, como dije que es la lealtad y la mujer, podemos ver que eh, Conrad se queda con la mujer de Henrik. Quizás, como ya dije, siempre un rencor o como que la lealtad entre los hombres siempre ha sido algo muy importante y que la lealtad debe ser como esa unión entre los hombres que nunca debe ser rota porque es una unidad que para los hombres es muy importante, valga la redundancia, yo sé que lo he repetido mucho, pero digamos para una mujer la relación puede ser diferente. Entonces pues podemos ver a la mujer ligada a la lealtad y a estos diferentes como clases sociales que podemos ver aquí y podemos llegar ya a nuestra conclusión que es que eh, la amistad es un tema muy importante en esta obra, es más el tema principal, se narra a través de toda la obra con las diferentes preguntas que se hacen, aunque nunca responden, pero siempre hay un algo, un por qué, un cómo, un algo sí que jamás llegó, que jamás fue respondido. Sin embargo, el personaje ya lo sabía, pero siempre un algo que nunca llegó. También podemos ver cómo este cuento tiene una pequeña biografía de lo que es Sándor Mára y también el contexto histórico de Viena, de Hungría y de, y de su
familia burgués, como lo dije en la biografía, que él venía de una familia burgués. Sin embargo, él decide él decide irse por esos ideales que no, simplemente no iban con él. Y como dije, entonces el autor hace un profundo análisis en las relaciones humanas, en la amistad, en el vínculo de la amistad, sobre todo la lealtad, como ya lo dije, y la vejez cuando ellos vuelven a encontrarse y ya con el paso del tiempo, aunque no logran resolver todo, esto se ve muy influenciado. Entonces, con esto termino mi comentario oral.